¿Cómo les va? La semana pasada, a través del subjefe operativo del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, el Ejército aceptó exponer aquí en Milenio Televisión y conmigo en el asalto a la razón, pues todo lo que tiene que ver con esta idea de que la Guardia Nacional pase a formar parte del ejército desde el punto de vista administrativo, y por eso platiqué con el general de brigada Guillermo Briceño Lovera. Una vez expuesto lo que ya usted sabe que platicamos, hoy quiero hablar con el consultor, analista, experto en asuntos de seguridad, Eduardo Guerrero, a quien le agradezco mucho. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? El gusto es mío. Te agradezco mucho que podamos platicar porque entiendo que seguiste las transmisiones y lo que se publicó en las distintas plataformas de Milenio, y pues quiero conocer tu punto de vista sobre lo que dijo el general Briceño Lovera. Claro, mira, a mí me parecieron charlas muy interesantes las que sostuviste esos 4 días con el general. Me parece que hay que escucharlo y hay que leerlo entre líneas. Me parece que hay varias cosas en sus énfasis muy importantes. El primer tema que apuntaría sería el tema de los valores. Él en un par de ocasiones se refirió a la importancia, digamos, de infundir los valores del ejército en la nueva Guardia Nacional. Me parece que se refiere sobre todo a que se sientan parte de un cuerpo, todo el tema también de, obviamente, valores cívicos, de carácter patriótico y de integridad moral, ¿no? En el ejército, sin duda, y en la Armada, estos valores han permeado bien, porque no está fácil, Carlos, tener un nivel de aprobación como lo tienen el Ejército y la Armada de México de más del 90%, ¿no? Entonces la gente percibe sin duda que está en buenas manos con el Ejército, con la Armada, se siente segura, confía en ellos, y aunque tenemos casos lamentables de abuso a los derechos humanos, de violaciones, pues son casos aislados. No, sin duda, ni el Ejército ni la Armada contarían con esos niveles de confianza si hubiera un problema sistémico o estructural en nuestras Fuerzas Armadas de violación a los derechos humanos. Entonces, me parece, digamos, para empezar, que este tema de los valores de la doctrina del Ejército, infundirlo en la Guardia, me parece muy buena idea, y sin duda va a ayudar mucho a que la gente también tenga tanta confianza en ellos como lo tiene ahora nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Sobre todo porque el general, su jefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, reconoce que la Guardia Nacional está aún por homogeneizarse, diría yo, porque tiene elementos de la Policía Naval, de la Policía Militar, ex policías federales, y los civiles que en estos 2 años se han dado, se dice, de alta en esa corporación, y como que haría falta algo que le comenté a él, que aprendí del general Enrique Cervantes Aguirre, que decía que el ejército, él se refería al colegio militar, norma, forma y horma. Esto de la horma a mí me da escalofrío, pero lo entiendo en una corporación de seguridad, ¿no? Así es, sin duda, sin duda. Y un segundo tema, Carlos, que me gustó mucho y que no es tan común escuchar entre los militares, es este énfasis en la inteligencia, ¿no? A nuestro ejército creo que le ha faltado mucho, aunque tienen ellos mucha información, porque están en todo el país.
creo que les hace mucho trabajar esa información y generarla, convertirla en inteligencia, es decir, en información útil para la toma de decisiones. Perdón, pero tienen un área, la sección segunda, que se llama precisamente de inteligencia militar. Así es. ¿Piensas que no ha rendido lo que debiera esperarse? Pues mira, yo me baso para decir eso sobre todo en las consecuencias que tienen muchas decisiones del ejército que han tenido en esta ya larga guerra contra el narcotráfico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Calderón, sin duda muchos de los arrestos que hicieron nuestras Fuerzas Armadas tuvieron consecuencias pues muy dañinas en términos de generación de violencia, ¿no? Me parece que hubo fallas de cálculo importantes sobre las consecuencias de varias de estas detenciones. Con esto no estoy sugiriendo que no debieron haber detenido a X o a Z, pero sí que debieron haber previsto que esto iba a generar violencia a nivel regional y que tenían que tener un operativo inmediatamente después del arresto para contener esa violencia y que no se expandiera como se expandió en su momento en lugares tan importantes como la zona metropolitana de Monterrey, Veracruz capital, Ciudad Juárez, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estoy acordando, ¿no? Guadalajara andaba muy tranquilo cuando agarraron a Nacho Coronel y después de ese arresto y otro de Juan Valencia, que fue por esas mismas fechas, se nos desató una epidemia de violencia terrible en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Ese es el tipo de cosas en donde creo que falla la inteligencia, ¿no? Que justamente la inteligencia lo que te dice es, si haces A, va a suceder B. Entonces, haz C para contener el problema. Y nos faltó mucho de ese trabajo en esos años de Calderón. También en el caso de Peña Nieto, Carlos, tuvimos un pésimo final de sexenio en materia de seguridad. El último año de Peña Nieto, los homicidios aumentaron 17% en un año, Carlos, en 2018. Y los tenemos a ese nivel ahorita. El presidente López Obrador no ha podido reducirlos, pero tampoco han aumentado. Han continuado en el mismo nivel altísimo en que los dejó Peña Nieto. Y me parece también que ahí hubo fallas de inteligencia. Sobre todo, el problema empezó con la desaparición de los normalistas en Guerrero. Ahí hubo una movilización de tropas muy importantes a Guerrero, pero empezaron también a dejar descobijados otros territorios, sobre todo en Morelos, que empezaron a generar muchos problemas. También dejaron descubiertos a los centros turísticos. Empezamos a tener una crisis en aquellos años muy dura, por ejemplo, en Los Cabos, en Cancún. Y creo que ahí es donde yo sugeriría que se afinara más la inteligencia para evitar que con tal de alcanzar un objetivo, pues desatendamos otros o tenga efectos contraproducentes la acción del ejército o de la armada, ¿no? Bueno, esto que has referido creo que es lo que le llamaban efecto cucaracha, cuando se focaliza el combate a la delincuencia en un punto, pues provoca una estampida de los subordinados, disputas por los controles y no hubo, según te entiendo, una previsión para contener esa expansión, ¿no? Porque se ha como pulverizado el narcotráfico, aunque pues prevalecen los grandes grupos como el del Pacífico o el de Sinaloa, del Chapo Guzmán o el Jalisco y lo que queda del Golfo. Pero decía el general Briceño Lovera, Eduardo, que pues finalmente la Secretaría de Defensa, bueno, y entiendo también la Marina, pues no la encargada de, digamos, de legislar, de decidir presupuestos, de tal, sino de acatar
instrucciones con base al marco legal. Y ese marco legal parece ser es el que permite la actuación ahora del ejército y quiere por eso hacerse cargo de la Guardia Nacional para que ya no haya alteraciones en administraciones posteriores. Yo creo en general que el ejército mexicano es un cuerpo muy hermético y da poca rendición de cuentas, y creo que eso lo ha perjudicado en el largo plazo, ¿no? Aunque, como bien señalaba el general, ellos acatan órdenes, ellos también tienen la obligación de asesorar al jefe del Ejecutivo en ciertos asuntos y decirle, señor presidente, si ahorita tomamos esta decisión, podemos generar una ola de violencia en la zona, sugiero que nos esperemos 3 meses más y que hagamos un trabajo de inteligencia para no solamente agarrar a este blanco, sino a estos otros 5, y con eso podríamos evitar esta ola de violencia, por ejemplo, ¿no? Algo que también me resulta alarmante es que no tengamos nosotros capacidad para armar detenciones colectivas. Generalmente agarramos a 1 o 2 capos de manera aislada, pero nunca logramos hacer este trabajo donde agarremos a 10 o a 20, que es generalmente lo que se hace en países que tienen problemas con crimen organizado, justamente para evitar los efectos cucaracha a los que tú te referías, ¿no? Bueno, quizás te refieres, por ejemplo, a esos operativos que hemos visto que hacen las autoridades estadounidenses, en que dicen agarramos a 40 en distintos países del mundo, pero en un momento preciso. Pero hay algo, Eduardo, de lo que también hablamos el general y yo, que tenía que ver con sucesos como el que se está viviendo en Aguililla y seguramente en algunas otras localidades, en que las Fuerzas Armadas, en este caso el ejército, es confrontado por la población civil. Yo te pido, como el general respondió a esas preguntas, yo te pido que permanezcas acá y lo platiquemos en una segunda conversación. ¿Te parece? Encantado, Carlos, claro que sí. Muchas gracias, Eduardo Guerrero. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.